Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy estoy fuera de casa, estoy fuera de mi laboratorio, fuera de mi shack, para enseñaros algo que yo suelo hacer con mis antenas cuando yo voy en móvil. Y cuando digo voy en móvil, para transmitir no digo que vaya andando con el móvil, con el coche y vaya transmitiendo a la vez. Por muchísimas razones. Primero porque es peligroso, segundo porque las antenas suelen ser grandes y frente al viento pues es complicado, porque está prohibido y porque es mejor siempre buscarse un sitio donde poder transmitir y poder hacer las cosas pues bien, ¿no? Y estar a gusto, tranquilo y hacer una transmisión. El coche tiene la ventaja de que podemos ir a cualquier parte y en cualquier parte pues podemos poner nuestra estación. Yo normalmente suelo transmitir con el coche pues en QRP y tengo muy buenos resultados, porque la ventaja que tiene es que estamos fuera de las ciudades normalmente y la señal que nos llega a nosotros pues es una señal excelente. Entonces es una cosa que yo recomiendo a muchos. Y hay muchos que no podéis transmitir desde casa porque no tenéis las condiciones necesarias, o los vecinos se ponen pesados, o no podéis poner una antena grande porque es que es la repera y no hay forma de instalarla, en fin, muchas cosas. Y el coche es una solución pues para matar el gusanillo de la radio. Os he enseñado muchas antenas para casa y cómo se pueden hacer con hilos medio cortos, con antenas en ventanas y tal, pero hoy quiero enseñaros esta otra faceta, ¿no?, que yo suelo usar bastante. Entonces os voy a enseñar esto y ya me contaréis a ver qué os parece. Un momentito para deciros que ya tenéis disponibles mis apuntes para radioaficionados. Están ya a vuestra disposición en mi web, que veis aquí debajo, la dirección web donde podéis conseguirlo. Vamos a hablar entonces de lo que os he dicho, de antenas móviles, que en este caso van a ser monopolos y van encima del coche. Os voy a mostrar las características y qué debéis buscar y tal para que el rendimiento sea muy bueno en vuestro coche, en fin, donde lo queráis poner. En este caso yo voy a hablar solo de coches, ¿no? En otro vídeo quiero hablar de cómo hacer esto fuera del coche. En principio, ¿qué es una antena que va encima de un coche? Bueno, pues realmente es un monopolo, que es un monopolo real, que está puesto en el coche de la manera que sea, y luego un monopolo imagen que dependerá de este plano conductor que es el techo. Cuanto mejor sea este plano conductor, este monopolo será mejor, y entonces pues tendremos una especie de dipolo perfectamente construido. Para que os hagáis una idea y a modo de simplemente pues para que veáis esto, imaginaros que esto es como si fuese un espejo, ¿no? Y aquí pues se vería reflejado este monopolo y viéndose pues una antena real. En la realidad, si esto no es muy bueno, lo que pasaría aquí es que esto se iría desvirtuando y se iría como difuminando, como haciéndose más corto, ¿entendéis? Como si estuviera borroso para esta antena, con lo cual no le serviría de nada. Entonces lo que hay que hacer es tener aquí una buena masa, y esa buena masa se puede dar a través del cable de conexión, ahora lo vamos a ver mejor, o con un acoplador capacitivo, que pueden ser los imanes estos que solemos poner. Fijaros que la longitud eléctrica es un poquito más grande, 1.05 más grande que la longitud real, si esto es perfecto. Normalmente esto no es perfecto y hay que tomar una serie de medidas que yo os voy a comentar ahora en este vídeo. Por ejemplo, para que veáis, estas antenas no pueden ser nunca muy grandes, claro, en HF. Hombre, si trabajamos en bandas altas, como por ejemplo en 10 metros, donde, bueno, a lo mejor podríamos tener una antena de un cuarto de onda de 2,5 metros. Bueno, podría ser. Pero si trabajamos en antenas con antenas y frecuencias en HF, donde la banda, pues yo que sé, 40 metros, pues 40 metros, un cuarto de longitud de onda son 10 metros y no podemos tener aquí una antena tan grande. Entonces normalmente las acortamos. Pero esto sigue, aun siendo corto, esto sigue teniendo que existir y ser bueno, plano conductor, ¿no? Entonces estas antenas,
la resistencia a radiación, es esta formulita que hay aquí, que no quiero que... porque esta formulita tiene ya muchas aproximaciones, pero es para darnos un poquito cuenta de qué depende la impedancia a radiación. La impedancia a radiación, que ya sabéis que es como si pusiéramos aquí una resistencia del mismo valor de esta impedancia y que disiparía una cierta potencia, que es la que va a disipar esta antena. Sería el equivalente. Es un concepto matemático, pero muy interesante para ver cómo va el tema. Entonces, lo importante aquí es ver que la impedancia depende de la altura y de la longitud de onda. Si la longitud de onda la tenemos fija, fijaros que cuanto más alta sea la H, la altura de la antena, más alta va a ser la resistencia, y cuando más pequeña, pues más pequeña va a ser la resistencia a radiación. Por ejemplo, fijaros, una antena de 20 metros, donde yo la pongo aquí con 2 metros, la resistencia a radiación sería 40 pi cuadrado, esto que hay aquí, sustituyendo los 2 metros partido por 20, que es la longitud de onda al cuadrado, y esto da una resistencia de unos 3,9 ohmios. Fijaros que es con un error de un 5 o un 10%. Es más que nada para que os deis una idea del orden de magnitud. Claro, es una impedancia bajísima. Entonces, eso es lo difícil, porque ahora tenemos que adaptar los 50 ohmios a los 3,9 ohmios. Entonces, ¿eso cómo se adapta? Bueno, pues normalmente, como además estas antenas son cortas, tienen una parte imaginaria capacitiva. Entonces, esta parte imaginaria capacitiva se va a quitar con una cierta bobina puesta en un cierto sitio. Ahora vamos a ver de dónde la ponemos. Y habrá que compensar y adaptar. De tal manera que quitamos esa reactancia capacitiva y luego, bueno, de alguna manera, pues ya ajustamos la impedancia real. O sea, la resistencia a radiación. Que daros cuenta que esta resistencia a radiación va a ir sumada con la resistencia de pérdidas. En fin, que aquí vamos a tener muchas pérdidas. De hecho, en un coche el rendimiento de una antena normalmente es pequeñísimo, muy pequeño. Aunque tengamos una longitud, o sea, aunque midamos una ROE de 1,1, qué bien, pero el rendimiento es muy pequeño, porque en esa ROE estamos midiendo también, por desgracia, la resistencia de pérdidas, y entonces, bueno, pues, como esto es muy pequeño, pues fijaros, vamos a tener aquí un rendimiento pequeño, pero bueno, dentro de lo que cabe, si el rendimiento es pequeño, pero hay buena propagación y tal, pues a lo mejor podemos hacer buenas cosas. Hablábamos de la bobina, ¿dónde ponerla? Bueno, pues se puede poner en muchos sitios, se puede poner en el medio, y es que hay que poner bobina, por lo que os he dicho, por la reactancia capacitiva que tiene esta antena. Se le puede poner en el medio, esto es típico en las bandas, en otro tipo de bandas, pero no aquí. Se le puede poner en la base, una bobina en la base grande, y luego poner aquí la antena, y se pueden poner bobinas helicoidales. ¿Cuál de las tres sería mejor? Pues evidentemente esta es la mejor. ¿Por qué? Pues porque en este caso la bobina base se concentra abajo. Esto es un dipolo y la energía va a estar un dipolo con lo que tenemos reflejado en el coche. Entonces la energía máxima, la máxima corriente está por aquí, por la zona baja de la antena, y esta resistencia le va a estorbar. Y el rendimiento va a ser menor. En cambio, en esta la bobina está distribuida y ese efecto de pérdidas va a ser mucho menor. Con lo cual, a igualdad de longitudes, esta antena, aunque estén adaptadas las dos con una ROE de 1,1 o lo que sea, pues a lo mejor esta antena tiene un rendimiento, por decir algo, y que no lo sé, del 50% y esta de un 20%. Para que os hagáis una idea de lo que hay. Y este tipo de antenas, en las bandas normalmente de HF no se suele usar. Sí las hay, pero no se suele usar. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tenemos, hemos quitado la capacidad esa con estas bobinas, que esto es mejor, porque esto va a producir muchísimo menos pérdidas que esta bobina. Y hay que acoplarla. ¿Cómo la acoplamos? Pues normalmente la podemos acoplar a la masa, pues con un taladro en el techo, ya he visto, aquí sería esto, lo quitamos y eso es un PL o un conector N, lo que sea. Y aquí pues meteríamos el cable y ya lo tendríamos. Esto es una adaptación estupenda porque aquí tenemos una masa muy buena y estaría todo estupendamente. Pero claro, no todo el mundo queremos hacer agujeros en el techo. Entonces existe otra solución que es un ajuste a un vierteaguas de la puerta, del maletero, lo que sea, y esto va con unos tornillos que le dan una masa eficiente. Digo eficiente, se puede dar mejor y lo vais a ver ahora en el vídeo después de lo que os estoy hablando, vais a ver cómo se hace mejor que esto.
Y luego lo más normal que se suele emplear son antenas magnéticas, o sea, bases magnéticas. Fijaros que esta es una cierta base magnética y como os había dicho aquí, deberíamos tener un acoplamiento muy bueno para que este monopolo fuera una imagen buena. Bueno, pues en estas antenas el acoplamiento se hace a través del propio imán y que hace de condensador con la masa. Entonces, cuanto más grande sea, mejor acoplada va a estar y mejor masa va a tener este monopolo con su monopolo contrario, reflejado, ¿no? De imagen. Evidentemente esto llega a un momento que no puede ser enorme, entonces se suele hacer mejor poner 3 imanes para poner una antena, por ejemplo en 40 metros. ¿Por qué? Porque van a ser imanes, van a ser como 3 condensadores en paralelo más grandes y le van a dar más capacidad de acoplo que esto. Además, también luego sirve para sujetar mejor la antena, evidentemente. Pero esto es lo mismo que esto, simplemente que esto tiene más acoplamiento hacia la masa y va a haber mejor tratamiento de la masa y mejor para poder transmitir. Siempre es mejor esto que esto, desde luego, y sobre todo si trabajamos en bandas bajas. En fin, ¿cómo sería luego la solución entonces del coche? Pues mirad, sería simplemente pues tener la antena con una base magnética suficientemente buena, con la bobina esta helicoidal y aquí el radial. Fijaros que estoy hablando solo de este tipo de antenas, hay más tipos de antenas que tienen otro rollo, pero estas tienen esta solución. Luego, esto es lo que adapta a la masa, que se puede hacer de muchas maneras, con una contraantena, porque vamos a estar parados y le podemos poner aquí un hilo, que es una cosa muy buena y una solución muy buena, y si no podemos poner un hilo, hay una cosa que venden algunos fabricantes, que es una capacidad adicional, que se enrolla aquí, lo vais a ver en el vídeo, se enrosca aquí con una arandela y le da más capacidad a esta que produce la antena magnética, o sea que produce el imán, ¿de acuerdo? Entonces esto será una capacidad mayor, pues como esto de aquí, ¿no? Que estábamos dando más capacidad. Bueno, pues esto con una chapita que se pone encima, que se pega y da pues una capacidad adicional mucho más grande. Se nota un montón, os lo tengo que decir porque es así. Y aquí, bueno, pues está la contraantena, si la queréis poner o no, y tal. De eso depende un poco. Y luego después de aquí hay que poner siempre un choque para que este cable no haga también de antena, porque muy probablemente esto, y entonces claro, dependiendo de la longitud del cable, pues esta antena se va a ajustar de una manera u otra, vais a tener radiofrecuencia dentro del coche, en fin, muy complejo. Esto hay que poner un choque en donde se entra el cable en el coche, pues ahí meterle un choque directamente. Y esto sería la solución, digamos, típica, correcta para poder transmitir. Ya digo que esto nos va a dar un rendimiento mayor y un acoplamiento pues bastante bueno a la masa. Así que nada, vamos a ver el vídeo y ya todas estas ideas que os he expresado aquí las vais a ver. Bien, aquí os muestro cómo suelo yo montar la antena. Fijaros, suelo ponerla con un imán en el techo y suele ser una antena de este tipo. No sé si lo veis bien ahí, es una antena que es muy larga. Para esta que estoy mostrándoos a vosotros es una antena para 40 metros. Lo voy a poner por aquí para que la veáis un poquito mejor. Sí, yo creo que aquí se ve un poquito mejor. Mirad, y la veis ahí, que se compone de una bobina grande y de un radial arriba del todo. Fijaros que esta antena tiene una cosa muy interesante que debéis de ver. Os dais cuenta que esta antena tiene aquí una bobina, pero no es una bobina al uso, sino que es una especie de helicoide. ¿Por qué poner un helicoide y no poner una bobina en la base? Bueno, pues hay una cosa muy interesante, y ya sabéis que en los dipolos, voy a acercarlo un poco para que lo veáis lo que quiero decir, en los dipolos lo que ocurre es que la máxima corriente suele estar en el centro del dipolo, ¿no? Bueno, esto en el fondo es un dipolo al que le falta otra parte, y entonces pues la máxima corriente va a estar siempre aquí abajo de la antena.
Si nosotros aquí pusiéramos una bobina con espiras ya más concentradas, ¿qué es lo que ocurriría? Pues ocurriría que tendríamos unas pérdidas mucho mayores que con esto, que al final es una bobina distribuida. Tendríamos unas pérdidas más grandes y el rendimiento sería peor. Por lo tanto, es mucho mejor siempre poner una antena de este estilo que poner una antena con una bobina en la base. Eso es impepinable, lo he medido yo, lo he visto y además en mis comunicados lo he comprobado. Luego fijaros ahora aquí en esto. Lo que solemos tener para poner la antena suele ser una base. Veis que esta es una base magnética. Fijaros que esta base magnética es un condensador que lo que hace es transmitir la energía que le hace falta a la otra parte del dipolo, que será el metal del coche, todo esto, para poder transferir bien la energía. Entonces, cuando estéis en frecuencias bajas, como por ejemplo en la banda de 7 MHz o 14 MHz, lo que va a ocurrir es que vais a necesitar que esto sea más grande. Y para una banda de 20 hacia abajo, esta antena es de 40 metros, pero aún así funciona bastante bien. Pero claro, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir una cosa que os voy a mostrar ahora mismo. Puede ocurrir que esto no sea suficiente. Entonces hay unas chapas magnéticas que mirad, os la pongo aquí. Esta la he comprado, es de Comunica. Como veis, es una chapita que se pone en el techo del coche, como veis aquí. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, pues esto lo que hace es darle ese condensador que a lo mejor le puede faltar a la antena para poder transmitir mucho mejor. Yo os aseguro que con esta chapita he mejorado la recepción y la transmisión en un orden de magnitud, o sea, algo realmente interesante. Y simplemente, mira, no lo he montado del todo para que veáis cómo es el montaje. Es una anilla que se pone en la antena para poder hacer esta masa, ¿no? Esta conexión a masa, ¿de acuerdo? Entonces no lo he apretado para que lo veáis ahí, pero ahí se ve perfectamente cómo está sujeto a la antena, que es una anilla, y bueno, pues sujeto a la antena esta que va para arriba, ¿vale? Bueno, estas antenas, como en todas las antenas, pues es simplemente coger el nano VNA o un medidor de ROE y empezar a ajustar hasta que tengamos una ROE buena. Con esta solución que tengo yo aquí, suelo conseguir un ROE de 1,2, 1,1 fácilmente en esta frecuencia y con esta antena. Esta es una antena que está bastante bien, me gusta mucho. Con ella he hecho muchos comunicados y para coche y para los que necesitáis transmitir en estas bandas así, pues es una solución. ¿Qué más soluciones tengo yo en mi coche? Es tener un adaptador como estos al maletero. Me podréis decir, bueno, esto transmite peor si la pones aquí que si la pones en el techo. Bueno, pues por las pruebas que he hecho, para mí no es así. Yo he comprobado que tanto la antena, donde la ponga en el techo, para un lado o para otro, es prácticamente lo mismo. Prácticamente no he notado una diferencia grande que pueda decir, vaya, hombre, es que si la pongo más atrás o más delante, va mejor o peor. Bueno, podría ser, pero yo prácticamente os aseguro que no lo he notado. Y con este soporte, pues es lo mismo. Ya veis aquí que está puesto allí atornillado al maletero. Lo bueno que tiene es que hay unos tornillos que se aprietan y hacen una masa perfecta para poner aquí arriba la antena. Tengo aquí un cable con un conector que va directamente a la emisora que tengo dentro del coche. Como veis, es una solución bastante buena. ¿Y qué hago también aquí? Pues aquí también le pongo el adaptador. Le pongo aquí, como es una arandela, le pongo aquí la arandela, pongo la antena encima y como es una cosa que es imantada, lo pego así en el coche. ¿Me entendéis? Y de esa manera pues obtengo resultados estupendísimos. Tengo más antenas y ahora vais a ver otra que suelo poner, que es más chiquitita, pero porque es para la banda de UHF y VHF. Como veis, la antena se ajusta aquí.
hay unos tornillos, que los veis aquí, unos tornillos, y entonces con eso ajustamos esto que suba o se baje. Fijaros que es una cosa que además, luego cuando se desmonta, queda bien, porque lo único que pasa es que ese ajuste queda ya perfectamente calibrado, no hace falta que lo hagamos cada vez que vayamos al coche, si repetimos la posición. ¿Por qué? Porque mirad, cuando yo lo levanto, pues ahí está el cable, la parte que ha quedado metida con estos tornillos. Es una solución bastante buena, es una antena muy robusta y sobre todo helicoidal, que eso es fundamental. Otra cosa que debéis evitar cuando hagáis estas antenas, cuando pongáis esto, es poner, pues como en esta que tengo aquí, pues un soporte para que no raye el techo. Aquí lo mejor, porque fijaros que tiene un cierto espesor, mirad, ¿lo veis? ¿Y qué es lo que hace con eso? Pues hace que el condensador pierda capacidad. Entonces hay que poner lo mínimo posible, si puede ser un papel pegado o alguna cosa, para que esto no estorbe. Esta antena, este soporte lo he probado yo y bueno, va más o menos bien, pero iría mejor si esto se le quitase. Así que si tenéis alguna antena de este tipo, algunas vienen aquí con una gomita muy finita y bueno, pues puede funcionar bastante bien. Pero si tenéis alguna, no pongáis esto, intentando no rayar el coche, poner un papel o poner algo, porque esto os va a quitar capacidad y os va a quitar esa radiofrecuencia que necesitamos que pase a la masa, para que la masa pues haga de esa segunda parte del dipolo que necesitamos. Hombre, con el paquete este que os he enseñado, que es este que hay aquí, vamos a ver, voy a cogerlo, vamos a ver, con este se mejora si ponéis esto de aquí, porque esto siempre va a dar una masa mucho mejor. Fijaros que es muy fino, ¿lo veis? Lo finito que es. Entonces, al ser tan fino, el acoplamiento y la capacidad es máxima. Esto es lo importante, esto está haciendo de condensador, no está haciendo de masa como mucha gente piensa. Esto no es una masa adicional, esto lo que es un condensador que se le añade a esto para que la cosa radie mejor, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis. En este tipo de antenas de UHF y VHF, como veis, está más cortita, que pasa más desapercibida. Ya la veis ahí, debe medir medio metro, una cosa así, lleva una bobina, porque es bibanda, es de UHF y VHF. Si os dais cuenta, pues tiene un soporte mucho más pequeño, porque aquí no hace falta un condensador tan grande, ¿entendéis? Y por eso tiene un soporte más pequeño, y funciona muy bien. Como esta antena también se desenrosca de ahí, de esta zona, pues yo algunas veces le pongo, aunque no hace falta un condensador más grande, le suelo poner la base esta que habéis visto, que ponía en HF. Aunque aquí no es estrictamente necesario, para nada. Aquí se puede llevar muy bien sin tener que poner esa otra base que mejoraba la capacidad en la otra frecuencia. Daros cuenta además que esa capacidad tiene una frecuencia de corte hasta unos 150 megas, con lo cual en VHF esto funcionaría bien, pero en UHF no. Por lo que yo suelo utilizarlo esto así y funciona bastante bien. Es muy... está ahí muy sujeta, es un imán fortísimo que para levantarlo ahora las voy a pasar canutas y funciona muy bien. También se puede poner en ese otro borde del coche, en el maletero, como os había enseñado con el soporte. En fin, estos son un poco mis consejos. Me quedaría resaltar uno más, y es que en la antena de HF, aquí en la base, donde se conecta el condensador que os he explicado, pues también suelo poner un radial de unos 10 metros o una cosa así, que lo tengo con una arandela exactamente igual, y ese radial mejora la masa que el coche le puede dar. Yo creo que eso ya os lo enseñé en otro vídeo y no voy a insistir en ello por eso, ¿no? Pero, en fin, me parece que es una cosa muy interesante también que tengáis en cuenta. En esta antena, en este tipo de antena no hace falta, en este tipo de antena de UHF y VHF no hace falta, porque es suficiente con el techo del coche y suficiente con lo que está aquí.